Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video te enseñaré paso a paso cómo colocar piedra laja, ya sea como en este caso natural o sería el mismo procedimiento si fuera artificial. Te enseñaré desde qué adhesivo usar y unos tips muy importantes que debes de saber al irla colocando, dejando un trabajo bien estético que a cualquiera le gustará. Así que, comencemos. Aquí se tiene la piedra laja, se le suele decir grafito o pizarra negra. Son de 5 centímetros de ancho por largo variable, y como al momento de cortarla, obviamente se le queda polvo, antes de su instalación suelo lavarla muy bien, simplemente con agua y un cepillo. Para hacerlo más rápido, la coloco en un bote, toda la que ésta quepa, para irla sacando y con el cepillo limpiarla muy bien. Y la coloco en esta caja rejilla de plástico, que son muy prácticas. Como les dije, son de largos variables, que es lo que hace que luzca impecable. Y así se colocan como vayan saliendo. La voy a dejar en el sol para que se nos vaya secando mientras vamos a hacer el adhesivo. Este es el adhesivo que se va a usar, solución total, adhesivo especial para porcelanatos, es piso sobre piso, de mis amigos Bexel. Este es de color gris, pero también hay blanco. Pero por el color de la piedra, este es el que recomiendo. Se puede tener hasta 12 meses en un lugar protegido de la humedad y el sol. Algo importante es arriba del saco del lado derecho, tomando mi frente, viene la fecha de fabricación, por lo que he investigado. Bueno, este es de diciembre de 2022 y estamos a abril 2023. Quiere decir que el adhesivo está perfecto, porque si hay lugares, ferreterías, que ya te lo venden caducado. Y listo con eso. El fabricante dice que tiene una absorción nula de agua, por lo cual lo que hice fue hacer una pequeña bolita de adhesivo. La dejé secar muy bien y la voy a introducir en un recipiente con agua y como pueden ver no se aprecia absorba agua, por lo que es cierto lo que nos dice el fabricante. Por eso recomiendo solo el pegamento piso sobre piso, no el pegamento normal, porque con el tiempo te aseguro se despegará, y con este aseguras el trabajo, aunque su precio sea más elevado. Miren, voy a hacer nada más medio litro de agua, ya que ando solo, y como son detalles se secará, ya que el tiempo de vida del adhesivo es unas 2 horas. Ya ustedes pueden hacer lo que piensen pegar en ese tiempo o menos. Este es de color gris, se coloca poco a poco, y se va revolviendo y yo lo hago con un rotomartillo y su revolvedora, y se va colocando como te lo pida. Vamos a verlo, tomo una pequeña porción con una cuchara marginal, la coloco de lado, y no se cae ya que si lo hace está muy aguado y debes de añadir más, hasta tener una pasta homogénea como aquí les muestro, pero sin dejarlo muy duro. Se deja reposar 10 minutos y se mezcla de nuevo, antes de usar y ocasionalmente mientras la aplica. Aquí tengo un recipiente con agua, donde se introduce la revolvedora, para estarla limpiando conforme se use. En este caso se va a hacer en una columna, pero sería el mismo procedimiento en una pared. Para comenzar es bueno colocar una regla a unos 5 centímetros del suelo a nivel, pero yo aquí le coloqué una madera por lo angosto y nos cercioramos y está perfecta a nivel como pueden ver. Es bueno y la superficie esté bien limpia. Antes de comenzar se humedece muy bien, pero fue algo que se nos pasó grabar. Levantamos la cámara, estamos en una casa de 2 pisos y es de 2 aguas. En ambos lados ya se le colocó y seguimos con esta columna. Antes de ir colocando la piedra con su adhesivo se presenta, ya que como es piedra natural obviamente no son medidas perfectas y va a haber variaciones. En este caso previamente ya le había hecho su corte. Procedemos a colocar el adhesivo. En este caso lo más práctico que se ha hecho es con una espátula o puedes usar la cuchara. Se distribuye muy bien cubriendo todo el área de la piedra. Se coloca y se le hace presión hasta que el adhesivo salga por la parte de arriba. No es en exceso, si no saldrá por la piedra de abajo o la de un lado. Como que le falta poquita presión y se cierne y se quita el exceso de la parte superior. Bueno, pero tal vez la pregunta, ¿y dónde puedo conseguirla? Bueno, aquí en el estado de Durango yo la comercializo. Me pueden encontrar como Martínez Natural Stone en Facebook o mandarme un WhatsApp al 676-104-1191. Tenemos muy buenos precios, con diferentes tipos de piedra como les muestro. Como les digo, antes de colocar cualquier piedra se presenta, ya que como esta es piedra natural, los cortes de los lados pueden ser y no vengan bien a 90 grados. Pero una vez nos cercioremos quede bien, se coloca su adhesivo. Este no se coloca en la pared,
y luego se pasa la llana dentada y se pone la piedra, porque de esa forma te aseguro se despegará. Se coloca y se presiona un poco, sin excederse y salga pegamento de la parte inferior. Se quita el exceso de la parte superior. Antes de colocar la que sigue, de igual manera se presenta y nos dé la medida que se busca. En dado caso y no, como les digo, viene de largos variables. Buscar una y nos dé, o una que se le aproxime y hacer el corte, que lo más práctico es hacerlo con un esmerilador angular con un disco de diamante ring continuo, que hace el corte mucho más fino que si usas un disco segmentado. Se busca el lado que más nos guste para colocar el adhesivo. Se coloca. En este caso tenía mucho pegamento y salió un poco de la parte inferior, pero no hay problema, simplemente se retira. Algo importante de hacer en cada línea es colocar una regla. Aquí por ser espacio corto simplemente uso el nivel. En la primera hilada no lo hice porque coloqué solo una pieza, pero en la que sigue sí me puedo percatar y una viene un poco más pequeña. Esto suele pasar por ser piedra natural. Entonces lo que hago con los mismos restos de piedra, al hacer cortes nos quedan unas cuñitas que uso para poder calzar la piedra y cada hilada nos quede a nivel. Se pueden ir poniendo grandes, medianas y chicas, pero siempre cuidar nos queden trabadas y no queden en la misma línea como les muestro. Algo importante si tienes pensado colocar este tipo de piedra es dejar el enjarre dientón con resaques como les muestro para que se diera mejor la piedra. Se cierne un poco y se presiona para que se adhiera muy bien, quitar el exceso. Entonces ya nos quedó un espacio muy corto, por lo que se tiene que hacer un corte. Es bueno y contar con un plumón punto fino. Se presenta la piedra para proceder a determinar dónde se marcará, para proceder a hacer el corte. La sujeto con la fuerza del pie y tomo la esmeriladora con las dos manos para hacer el corte. Como todo es cuestión de práctica para hacer el corte bien recto. La presento y quedó 1 milímetro más chica, pero no hay problema a colocarla. Ya si queda entre las piedras una separación de 1 a 2 milímetros, no hay problema, al menos quede separaciones muy grandes, o al menos al terminar quieras emboquillar, ya tu consideración. Se coloca el nivel para nivelarlas. Y en la del lado derecho tomando mi frente necesita calzarse para tener bien la línea a nivel. Y ahí la tenemos. Bueno, para que vean presento una donde se le hizo la calza. Y como pueden ver ya no hay separación alguna en la parte inferior. Ya que si no vas calzando la piedra, llega un momento y las líneas van a salir muy chuecas. En este caso no hay necesidad de comenzar del lado izquierdo. Puede ser también de mi derecha para irla trabando. Esto se hace en cada hilada, de colocar el nivel con regla, y de igual forma esta piedra necesita calzarse. Este trabajo es laborioso, y cuando son detalles como este se lleva tiempo hacerlos, pero la verdad este tipo de piedra decorativa queda espectacular. Suele pasar y en ocasiones en vez de calzar la piedra debes de rebajarla, porque hay algunas vienen muy grandes. Entonces con la esmeriladora se rebaja conforme te lo pida y se quita el polvo. Ya se me fue la camarógrafa, y es todo lo que se hizo por hoy. Aquí tengo una cubeta con agua, y con la ayuda de un trapo se humedece para proceder a limpiar la piedra, de restos de adhesivo que puedan quedar. Esto recomiendo hacerlo ese mismo día, y no esperarse al día siguiente, porque ya el adhesivo estará muy duro, y será más difícil de hacerlo. Tampoco recomiendo y la laves con el chorro de una manguera, porque el adhesivo aún está fresco y hará que ésta se despegue. Esto es muy importante de hacer porque dejas un trabajo bien limpio. Bueno, aquí seguimos al día siguiente para que vean el trabajo que se está haciendo y en cada hilada es el mismo procedimiento que ya les mostré. Coloca el nivel para que vean los resultados y está perfecta a nivel.
Ya por último, si nos queda sucia ceniza con vinagre de manzana, que ya lo tengo en un recipiente, y con algún cepillo, en este caso uso uno de cepillo de dientes, porque está muy angosto el área, pero en áreas grandes uso un cepillo de ropa para limpiarla muy bien la piedra. Se va tallando muy bien y luego pueden ver la diferencia ya con un tono mojado. Ya después, si se mancha con la lluvia, puedes lavarla con agua y jabón. A mí en lo particular me gusta un tono natural de la piedra, pero si quieres puedes aplicarle un sellador, aunque el detalle con estos es que cada cierto tiempo debes de estarla retocando, pero ya a tu consideración. Pronto subiré otro video, pero ya colocándola en la pared, lo que es en la parte inferior de esta casa. Los invito, estén atentos. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.